Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy estoy verdaderamente emocionado por compartir con ustedes algo que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les encanta: las series turcas. Y para ser más específicos, vamos a sumergirnos en una de las historias de amor más épicas, llenas de drama, pasión, paisajes de ensueño y, por supuesto, unos personajes inolvidables. Estoy hablando de Amor de Ali ile Esla, una serie turca que, créanme, tiene la capacidad de robarles el corazón por completo. Para aquellos que son nuevos en este fascinante universo de las series turcas, les aseguro que están a punto de descubrir un tesoro escondido. Prepárense para una experiencia televisiva que los atrapará desde el primer minuto. Y para los que ya son fanáticos acérrimos de las series turcas, abróchense los cinturones. Porque hoy nos adentraremos en las profundidades de Amor de Ali ile Esla, analizando cada detalle, cada giro argumental y cada emoción que esta maravillosa historia nos ofrece. Antes de comenzar a sumergirnos en los detalles de esta serie, como siempre, no puedo evitar pedirles que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es una forma fantástica de no perderse ni uno solo de mis vídeos sobre series turcas, y así, juntos, podemos compartir esta pasión que nos une. Recuerden que suscribirse es completamente gratuito y me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, por favor, no duden en darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. Su apoyo es fundamental. Ahora sí. Pongámonos cómodos porque hoy vamos a hablar de Amor de Ali ile Esla. La historia, para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerla, es simplemente fascinante. Nos transporta a un mundo lleno de contrastes, un mundo donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con las complejidades del amor, los dilemas morales y las luchas internas de sus personajes. La serie nos narra la vida de Esla, una joven que crece en Estambul, y que, sin saberlo, es víctima de un cruel engaño. Su familia biológica, de origen humilde, la había vendido a una adinerada familia en Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, cuando Esla era apenas una niña. Al ser llevada a Mardin, Esla se encuentra de repente en un mundo completamente diferente al que conoce. Un mundo regido por costumbres y tradiciones centenarias, donde los roles de género están profundamente arraigados y la palabra de los mayores tiene un peso incuestionable. Es en este escenario donde entra en juego Halil, un joven poderoso y respetado, pero también temido, perteneciente a una de las familias más influyentes de la región. Halil se ve obligado a casarse con Esla para salvar a su hermana de un acto de venganza. La tradición dicta que en caso de un conflicto entre familias, el matrimonio entre sus miembros es una forma de restablecer la paz y evitar mayores derramamientos de sangre. Desde el primer encuentro, la tensión entre Halil y Esla es palpable. Él, un hombre acostumbrado a mandar y a vivir según las estrictas normas de su comunidad, con un sentido del deber y la responsabilidad profundamente arraigados. Ella, una mujer moderna e independiente con una educación occidental y un espíritu rebelde que se niega a someterse a las tradiciones que considera injustas y opresivas. La diferencia entre sus mundos, sus valores y sus expectativas crea un conflicto constante, pero también la chispa que encenderá una llama de pasión y atracción. A medida que la historia avanza, la hostilidad inicial entre Halil y Esla se transforma, poco a poco, en respeto mutuo, en admiración por la fuerza del otro, y finalmente, en un amor profundo e innegable que desafiará todas las barreras. La serie nos muestra cómo, a pesar de las diferencias culturales y los obstáculos impuestos por la sociedad, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y florecer en las circunstancias más adversas. Lo que hace que Amor de Ali ile Esla sea una serie tan especial y cautivadora es, sin duda, la complejidad y la profundidad de sus personajes. Esla no es la típica damisela en apuros que espera ser rescatada. Es una mujer fuerte con carácter, que lucha con uñas y dientes por sus ideales y por su libertad. Se niega a ser sometida a las tradiciones que considera injustas y busca constantemente la forma de encontrar su propio camino en un mundo que le impone restricciones. Es una mujer valiente, decidida y que no se rinde ante la adversidad, incluso cuando se enfrenta a situaciones límite y peligrosas. Halil, por su parte, tampoco es el villano de la historia. A pesar de su posición de poder y de su adhesión a las tradiciones, es un hombre con sus propias contradicciones, con un corazón noble y con la capacidad de sentir y de amar profundamente. A lo largo de la serie, Halil evoluciona, aprende a cuestionar las normas establecidas y se enfrenta a sus propios errores. Aprende a amar de una manera que nunca imaginó,
y su transformación personal es uno de los arcos argumentales más interesantes de la historia. Es un hombre que lucha por proteger a sus seres queridos, pero que también busca la manera de ser fiel a sus propios sentimientos y de encontrar la felicidad. La serie aborda temas muy importantes y relevantes para la sociedad, como la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, el choque entre las tradiciones ancestrales y la modernidad, la importancia de la familia y la lealtad, y las consecuencias del abuso de poder y la injusticia. Amor de Ali Leesla nos invita a reflexionar sobre el significado del amor en todas sus formas, la capacidad de perdonar y la posibilidad de encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles y adversas. Nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo y que puede transformar a las personas. Un aspecto que me encanta de la serie es la forma en que está filmada. Los paisajes de Mardin son simplemente espectaculares. La arquitectura con sus casas de piedra, sus estrechas calles y sus cúpulas impresionantes, crean una atmósfera única y evocadora. Los colores vibrantes, la luz dorada del sol y la belleza del entorno natural contribuyen a crear una experiencia visualmente impactante. Realmente te transportas a ese mundo, sientes la magia de la región y te sumerges por completo en la historia. Los planos generales de Mardin, las vistas panorámicas de la ciudad y los detalles de la arquitectura local son una delicia para los ojos. La fotografía de la serie es un elemento clave que contribuye a su éxito y a su impacto emocional. Además de la belleza visual, la banda sonora de Amor de Ali Leesla es increíblemente emotiva y conmovedora. Las melodías acompañan perfectamente las emociones de los personajes y los momentos clave de la serie, amplificando su impacto y creando una experiencia más inmersiva. La música es un elemento fundamental que contribuye a la atmósfera general de la serie y a la conexión emocional con la historia. Las canciones, a menudo interpretadas por artistas turcos, reflejan las alegrías, las tristezas, las esperanzas y los anhelos de los personajes, y se convierten en un elemento inseparable de la narrativa. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Amor de Ali Leesla sea tan adictiva y que nos mantenga pegados a la pantalla episodio tras episodio? Creo que es la combinación perfecta de todos estos elementos, la apasionante historia, los personajes complejos y con los que es fácil empatizar, los paisajes impresionantes y la banda sonora conmovedora. Es una serie que te hace reír y llorar a partes iguales, y que te mantiene en vilo de principio a fin. Es de esas historias que te dejan pensando en ellas incluso después de que terminan los capítulos, y que te hacen desear ansiosamente el próximo episodio. Y no puedo dejar de mencionar la increíble química que existe entre los actores principales, Cansu Dere, quien interpreta a Esla, y Mehmet Akif Alakurt, quien interpreta a Halil. La manera en que se miran, la tensión palpable que transmiten con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada. Es simplemente impresionante. Realmente crees en su amor, en sus conflictos y en su lucha por estar juntos. La interpretación de ambos actores es impecable y contribuye en gran medida al éxito de la serie. La conexión entre ellos es tan fuerte que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. La forma en que se complementan y se entienden, incluso sin palabras, es un testimonio de su talento y de su capacidad para transmitir emociones auténticas. En Amor de Ali Leesla, los giros inesperados son constantes, los secretos se revelan a su debido tiempo y los desafíos que Esla y Halil deben enfrentar son innumerables. Hay momentos de gran felicidad, de celebración y de esperanza, pero también momentos de profundo dolor, de traición y de desesperación. Esla y Halil se enfrentan a la oposición de sus familias, a las intrigas de sus enemigos, a las barreras impuestas por las tradiciones y a las consecuencias de sus propios actos. Pero, a pesar de todo, su amor es inquebrantable. Lucha contra viento y marea, y a pesar de las adversidades, demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la perseverancia y la fe en el otro pueden ser las armas más poderosas. La serie es un verdadero viaje emocional, que te hace reflexionar sobre el significado del amor en todas sus formas, la importancia de la libertad y la autonomía personal, el valor de la esperanza y la capacidad de perdonar. Es una historia que te inspira a creer en el poder transformador del amor, en la posibilidad de encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles, y en la importancia de luchar por aquello en lo que crees. Te recuerda que la vida está llena de desafíos, pero que con valentía y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Ahora, para aquellos que ya han visto la serie, estoy seguro de que están conmigo en esto. ¿Quién no se emocionó hasta las lágrimas con la escena en la que? ¿Y qué opinan del personaje de? ¿Les pareció un héroe o un villano?
Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartir nuestras impresiones y nuestros análisis es una de las cosas que más disfruto de estos vídeos. En fin, Amor de Ali Leesla es mucho más que una simple serie de televisión. Es una experiencia inolvidable, un viaje emocional que te dejará una huella imborrable en el corazón. Es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último episodio. Si aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en esta historia, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. No se van a arrepentir. Y para aquellos que ya son fans de esta maravillosa serie, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este nostálgico recorrido por la historia de amor de Sly y Alil. Y para concluir, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos tocado hoy. Hablamos de la fascinante historia de amor de Alil e Sly, una serie turca que nos transporta a un mundo de tradiciones, amor, drama y paisajes impresionantes. Destacamos la complejidad de sus personajes, los espectaculares paisajes de Mardin, la conmovedora banda sonora y la increíble química entre los actores principales. También exploramos los temas importantes que aborda la serie, como la lucha por la igualdad de las mujeres, el choque entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al hablar de esta serie. Me encantaría saber sus opiniones sobre Amor de Alil e Sly, cuáles fueron sus momentos favoritos, qué personajes les conmovieron más, y qué fue lo que más les impactó de la historia. No duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan sobre esta maravillosa serie. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido que les ofrezco. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas y otros temas interesantes que les puedan interesar. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y no olviden seguir disfrutando de las series turcas.